Ok, bendiciones para todos, un saludo muy especial. Quiero dirigirme a ustedes en esta mañana. Quiero de alguna manera compartir una palabra hoy, después de un saludo muy especial a todos los que están llegando al canal. Un saludo especial para todos ustedes. Se les agradece su apoyo en el canal, su apoyo, su like, su suscripción. Quiero compartir algo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué me empeño tanto en hablar acerca del reino? Porque hay pruebas, hay textos bíblicos suficientes, hay fundamento bíblico para creer que lo que Cristo vino a traer a la tierra fue el reino de Dios. Por eso le enseñó a sus discípulos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Luego entonces se dedicó a enseñarles cómo era el reino de Dios. Muchas de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento es: el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos. Y comenzó a dar ese tipo de enseñanzas, siempre por la Biblia usted encuentra. Luego usted ve a los apóstoles predicar y ellos estuvieron predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando Él los envió a predicar el evangelio del reino. Cuando Cristo llegó, usted sabe que vino, fue diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, en el video anterior yo les dije que había que hacer diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. El reino de los cielos es el lugar donde Dios habita con sus ángeles, arcángeles, querubines, terafines, todo lo celestial. Y usted podría decir: bueno, ¿en qué se basan ustedes para decir que hay ese lugar, que existe? Si los científicos han volado en sus naves hasta allí y no han visto nada. Han encontrado otros planetas, pero no han encontrado el reino de los cielos. Bueno, es un lugar inaccesible, no puede acceder cualquier persona. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar ese sitio o ese lugar. O sea, no puede entrar así. Es un lugar con unas especificaciones claras en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que conoce a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando se habla de un tercer cielo es que por lógica hay dos más antes de ese tercero. Esos dos cielos anteriores, entonces se cree que ese tercer cielo donde estuvo ese hombre que escuchó palabras inefables que no les da al hombre expresar, es el lugar donde habita Dios, donde habita el Señor, arcángeles y querubines. Muchas personas han tenido experiencias de ver ese lugar en visiones, y también personas que fueron dadas por muertas en algún momento y vienen otra vez con esa experiencia. Pero la Biblia lo describe en muchos pasajes. Ejemplo, pasajes tales como o sea, que estamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Esteban es apedreado y muere, él ve la gloria de Dios y ve a Cristo a la diestra del poder o de la majestad de Dios. Y todos esos pasajes nos muestran que hay un lugar donde habita Dios. Cuando habla Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando de ese lugar. O sea, es el reino de los cielos donde habita, donde está Dios. Ahora, ¿qué es? Es decir, si ese es el reino de los cielos donde reina Dios con sus ángeles, arcángeles y querubines, entonces ¿qué viene siendo el reino de Dios en la tierra? ¿Por qué Jesús clamó o le enseñó a sus discípulos a orar cuando ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar? Ustedes cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces es porque de allí Dios permite que aquí haya comparémoslo así, un consulado de un país en otro país. El lugar donde está el consulado, ese lugar es una representación de ese país que tiene un consulado allí,
o que tiene un embajador allí. Y recuerde que la Biblia también dice que nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra para reconciliar a los hombres con Dios. Nuestra misión es reconciliar. Si somos embajadores, entonces está claro lo que Pablo enseña de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Todos esos pasajes le dan a entender al creyente que hay un lugar especial donde habita Dios y donde va a esperar a los suyos. Es esa línea que nos separa allí del reino, donde no puede entrar cualquier hombre no puede entrar, porque no lo heredan ni carne ni sangre. Pero lo maravilloso es que Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra, al planeta. Por eso él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y podemos leer otros pasajes que indican que ese reino es una realidad aquí y ahora, que no es un cuento, que no es una historia de niños, sino que está en las Escrituras, y como están las Escrituras, nosotros debemos creer en las Escrituras. Uno de los pasajes que le quiero leer está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que el reino de Dios hay que buscarlo, hay que anhelarlo. Si Jesús dijo que había que buscarlo y que las demás cosas serían añadidas, es porque hay que hacerlo. Él también dijo en Mateo 12:28, dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios vino a los hombres. ¿Quién lo trajo? Cristo lo trajo. Mire uno de los pasajes que mucha gente le tiene miedo, y está en Mateo 12:28. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los hombres que tienen dinero dicen, no creo la Biblia por eso. ¿Cómo un Dios bueno va a evitar que otras personas entren al cielo? Aquí no está diciendo que los ricos no se salven, porque hubieron hombres ricos en la Biblia que son hijos de Dios. Abraham, Jacob también fue un hombre adinerado, David, un hombre rico, y muchos otros. Entonces no está hablando exactamente de que porque tener dinero no entra al reino de los cielos. Lo que él pone es una comparación. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja. Y el ojo de la aguja, ¿qué era? Una puerta que estaba en el muro por la parte de atrás de la ciudad, que era amurallada. Había una puerta que le llamaban el ojo de la aguja, y para pasaba un hombre de pie, pero cuando iba a pasar un camello, el camello le tocaba arrodillarse, doblar las manos y pasar. Es decir, lo que quiso decir Jesús, que un hombre adinerado para entrar al reino de Dios tiene que humillarse primero. Eso fue lo que quiso decir. Es malinterpretado pensando que podemos pasar un camello por el ojo de una aguja de coser, pero no es así. Ahora bien, hay otros pasajes. Le dice a los judíos, como lo rechazaron, que él vino, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, por eso en el pasaje anterior yo les hablé de eso, cómo fue predicado el evangelio primeramente a los judíos, pero como ellos no lo recibieron, entonces en Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, se refiere a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí es donde es dado esa oportunidad a los gentiles, en los cuales estamos usted y yo. Es decir, ellos lo iban a rechazar, él lo sabía. Por eso la Biblia dice en San Juan 1:12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad. Esa palabra proviene del griego pepelestai, que quiere decir autoridad, ¿sí? Derecho legal.
A los que creen en su nombre les dio potestad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que todos los que creemos en Él y lo recibimos somos hijos adoptivos por su gracia, por su misericordia. Lo dice en Efesios, que fuimos adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, la Biblia dice en Marcos 1:14, ¿qué fue lo que él enseñó cuando llegó? Él no vino trayendo solo el evangelio, dice la Biblia en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que el evangelio es el medio para conocer el reino de Dios. Para conocer el reino de Dios, o para entrar en el reino de Dios, es necesario un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Es necesario nacer de nuevo, lo dijo Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 3. Le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, es necesario un cambio de vida, un cambio de conducta, un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo no es restaurar al hombre caído, al Adán antiguo que había caído, sino vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como lo enseña en Hebreos 4 del 17 en adelante, que hay que despojarse del viejo hombre, y el viejo hombre es Adán, y vestirse del nuevo hombre, y el nuevo hombre es Cristo. Por eso entre Adán y Cristo está el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es el que cayó y fue vencido, pero el postrer Adán es Cristo, que venció. Esos dos Adanes, entonces dejamos al primero y nos unimos al segundo, nos revestimos del segundo. El segundo es el que nos rescata, el segundo es el que paga el precio por cada uno de nosotros. También lo dice en San Marcos, el capítulo 4, el verso 11, donde ellos le dicen a él: ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros nos hablas claramente? Él dice, les dijo: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, hay personas a las que Dios les ha permitido entender el mensaje del reino. Hay gente que no ha entendido el mensaje del reino. Y claro, sí creyeron al evangelio, pero no al reino. Recibieron un evangelio sin reino. Y hoy día predican el evangelio, pero no hablan del reino. Entonces hay personas a las que Dios les ha abierto el entendimiento para que entiendan el mensaje del reino de Dios. Y por eso es que esa gente se vuelve cansona hablando del reino, y habla del reino y dice: soy representante del reino, somos esto, estamos en el reino de Dios, el reino de Dios está en nuestra vida, etcétera. Porque hay gente que no entiende qué es el reino de Dios. Piensan que el reino de Dios es estar allá en la gloria y esperan el reino de Dios para unos años quizá, y no lo entienden, que ya el reino de Dios. Y Jesús explicaba mucho acerca del reino. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él explicando la parábola del sembrador, hablaba del reino de Dios. Los hijos de reino son los que asimilan la semilla. Y compara a los que no son del reino como esos que fueron sembrados en tierra mala, en pedregales, y esos no aceptaron. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué porque él lo comparaba? ¿Con qué? ¿A qué hacemos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo
pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, hay personas a las que a Dios le agradó darles a entender los misterios del reino, a entender qué significa el reino, qué es el reino. Mire este pasaje tan bonito, que lo dijo cuando le traían los niños, los discípulos le impedían. Él dijo, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué de los niños? Porque un niño no guarda odio en su corazón, no guarda rencor, no miente, por lo general dice la verdad. Habrán unos que ya dicen mentira, pero un niño es inocente, tiene una mente que no entiende a veces cuando lo están afectando. Si se burlan de él, quizá no entiende en esa etapa de niño. Y por eso el Señor dijo, si ustedes no se vuelven como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Porque es que una persona que esté llena de odio, ¿cómo va a entrar en el reino de Dios? Si odia a su hermano, si aborrece a su hermano, si critica a su hermano, si juzga a su hermano. Hay que amar. Personas que son capaces de perdonar las ofensas. Una persona que es capaz de perdonar las ofensas e ignorar el daño que le hacen y abrazar a su hermano perdonándolo. Esa persona es que está apta para el reino de Dios. Y la persona que no sea así, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Marcos 10:15 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay que recibir el reino de Dios como un niño. Quiero de pronto ir más adelante antes de extender más el video y mostrarles que Jesús estaba interesado en que nosotros predicáramos el reino. En Lucas 9:60 dice este texto, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Nosotros debemos anunciar el reino de Dios, predicar el reino de Dios. Dice la Biblia también, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, Dios es el que dice si tú eres apto o no. Es decir, si pones tu mirada en el Señor y lo sigues con fe, creyendo, dejando el mundo, dejando las cosas que te hacen daño, que no son agradables a Dios, tú eres apto entonces para el reino de Dios. Cuando los envió a predicar, les dijo, y sanad a los enfermos que en ella haya cuando entren a las casas, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, porque el reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna, donde Dios habita o coloca su presencia y comienza a dirigir o a gobernar. En ese momento allí está el reino de Dios. Por eso les decía, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Les dijo también a los que dudaban, a los que desconfiaban de él, les dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Porque lo criticaban, porque sanaba a los enfermos, decía por Belcebú. Cuando echaba fuera a los demonios decían, eso los echa por Belcebú. Criticaban. Hoy día es igual. La Biblia sigue diciendo en Lucas 12:31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que el hombre busca. Alimento, ropa, hasta dinero. Esas cosas serán añadidas a su vida, a mi vida, cuando seamos conscientes de que ya estamos habitando en el reino de Dios, que somos creyentes del reino, que somos mensajeros del reino. Otro pasaje
Dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Ese grano de mostaza, que es una semilla pequeñita, se siembra, crece y se vuelve una hortaliza inmensa, echa fruto, da sombra a todos los animales. Esa comparación da a entender que la palabra que nos hablan a nosotros llega tan pequeña a nuestro corazón, pero cuando se le da lugar a esa palabra se afianza, y de allí comienza a surgir un mensaje poderoso que comienza a regarse por todo el mundo, un mensaje de fe, de conversión, de cambio. Y eso es el poder del reino de Dios habitando en una persona, porque una persona no es un solo ser, es una semilla. Cuando tú siembras una pequeña semilla en un lugar y alguien viene y arranca esa semilla o ese árbol, está destruyendo no un árbol, está destruyendo un bosque. Porque si tú dejas que esa semilla crezca, ese árbol, eche fruto, ese fruto es llevado por los aves que la comen, y el viento se lleva y riega, y donde quiera que caiga una semilla de esas nace, finalmente es un bosque. Así es el reino de Dios. Este reino fue predicado a 12 hombres, y esos 12 hombres se fueron por el mundo, y hoy este reino se ha extendido por todo el mundo, porque así lo quiso Dios, hasta llegar a ti, hasta llegar a mí, en las redes sociales y en toda parte donde tú has tratado de entrar. Allí se habla del reino de Dios. Todo era la forma en que Dios comparaba, el Señor Jesús comparaba lo que era el reino. Quiero de pronto mostrarle más pruebas, sobre todo lo que es en el libro de los Hechos, por ejemplo, que se habla también del reino. Y dice así, mire lo que pasó. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Él en su resurrección también les habló acerca del reino de Dios. Los apóstoles salieron por todo el mundo predicando el evangelio del reino de Dios. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaban los apóstoles? El reino de Dios. ¿Cristo predicó el reino de Dios? Sí, los apóstoles también lo predicaron. Otro pasaje, Hechos 14:22, dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quieres entrar en él? Tienes que confiar en Dios, recibir al Señor en tu vida y creer en la palabra para entrar en ese reino. Tienes que nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, nacer de la palabra, siendo renacidos de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay otro pasaje. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué predicó Pablo? Predicó el reino de Dios, predicó el evangelio del reino de Dios. Eso predicaron los apóstoles. ¿Qué estás predicando tú? Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hechos 20:25. Pruebas irrefutables de lo que los apóstoles predicaron. Predicaron el reino. Otro pasaje, Hechos 28:23. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué les predicaba? El reino de Dios, desde por la mañana hasta por la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Está en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 28, verso 23.
Otro pasaje, Hechos 28:31, dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:31, ¿qué predicaron? El reino. ¿Qué estamos predicando nosotros? El evangelio solo, sin el reino. ¿Cuándo nos lo quitaron? Tenemos que ir a las escrituras. Cuando nos quitaron el reino, nos dejaron solo el evangelio. El evangelio es el medio para entrar en el reino, para conocer el reino. El evangelio que anuncia el reino. El evangelio son las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas son las buenas noticias del reino. ¿Qué dice entonces Pablo a los romanos? Les tiene que decir lo siguiente. Pablo a los romanos. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Es el habitar de Cristo en la vida. Lo llena de paz, lo llena de gozo en el Espíritu Santo, lo llena de su Espíritu. Por eso es el reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado. ¿En qué? El que en esto sirve, en predicar el reino, en anunciar el reino, en hacer a la gente consciente a toda la humanidad acerca del reino. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos edificar la iglesia acerca del reino. Les sigo hablando. Mire lo que dice en la primera a los Corintios capítulo 4 verso 20, lo dice Pablo también. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, no son palabras, sino el reino de Dios consiste es en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, hermanos queridos, ¿qué estamos predicando nosotros? Cuando se habla del reino, la gente se incomoda. ¿Por qué habla tanto de eso? ¿Por qué habla del reino? El reino de Dios es lo que fue traído es lo que nos dejaron para el nuevo pacto. El nuevo pacto está ligado al reino de Dios. El reino de Dios fue anunciado para predicarlo en el nuevo pacto. Por eso es que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice la Biblia: entrarán ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se puede heredar si se está en el pecado. No se puede heredar el reino si se está bajo la maldad. No se puede heredar el reino si no guardas la palabra, si no le crees al Señor, si no permites que la palabra cambie tu vida. No puedes entrar en el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice que los ladrones, ni los avaros, etcétera, todo ese cúmulo de personas que muchos anhelan entrar. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Mientras estés en corrupción, mientras te dejes llevar del temperamento de tu sangre, diga: usted no sabe quién soy yo, usted no me conoce a mí, y se deje llevar de su altanería y de su sangre que lo quiere absorber, esa naturaleza pecaminosa que corre por su sangre, que se le pone caliente la cara y en una de esas usted es capaz de matar. Así no se hereda el reino, amigo y hermano. Hay que bajarle dos a la ira, a la arrogancia. Hay que ser humilde, ¿sí? Hay que ser humilde porque Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dijo Pablo. Estando él
escribiéndole a los Colosenses, capítulo 4, verso 11, les dijo así: Jesús llamado justo, que son los... Vea, le voy a leer el texto porque él está escribiendo a los Colosenses. Está contándole toda la historia y se la voy a contar yo, con esto terminamos. Habla de... Dice Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado justo. O había otro Jesús por allí que no era Jesús de Nazaret, sino a uno que le llamaban justo, pero su nombre era Jesús. Por eso cuando bautices debe ser en el nombre de Jesucristo, para saber qué Jesús es, que se invoca. Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Cómo así que le ayudan en el reino? Alguien diría, ¿se equivocó Pablo allí de escribir? No, él sabía que estaba en el reino de Dios. Él habitaba en el reino de Dios. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él estaba en el reino, aunque estaba en la cárcel, pero él estaba en el reino de Dios. Por eso él dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué maravilloso, hermano, qué hermoso saber que Pablo estaba consciente cuando le habló a los colosenses en el capítulo 4, verso 11, que él ya estaba en el reino, aunque estaba en este planeta y estaba en la cárcel, pero los que estaban con él le estaban ayudando en el reino. ¿Cuál reino? En ese reino en el que la presencia de Dios era evidente aún en esa cárcel donde él estaba. Porque si Dios estaba en el corazón de Pablo y en la vida de Pablo, por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo estaba reinando en la vida de Pablo y Pablo se sentía en el reino. Esa es la razón de que usted entienda que es el tiempo que estamos en el reino de Dios y que el reino de Dios está en su vida y en mi vida, y por eso en el Padre Nuestro pedimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Cada iglesia es una embajada de Cristo, la iglesia donde está el reino de Dios, donde habita el reino de Dios. Tú eres una embajada de Cristo en ese pueblo donde estás pastoreando, en ese lugar donde tú haces esos servicios, esas reuniones con esos hermanos, los estás invitando a reconciliarse con Dios, para que ellos entren al reino también como tú estás en él. Bendito el nombre del Señor, bendiciones para todos, saludos de mi familia, y quiero decirles que seguiré enseñando este tema. Lo que es el nuevo pacto y el reino de Dios son cosas para este tiempo, están en la Biblia claritas. Bendiciones para todos. Saludos a la familia Jiménez donde quiera que se encuentre.